Hola, los lenguajes de programación y sobre todo sus entornos de desarrollo no siempre han sido como los conocemos ahora. Mi experiencia en programación data de aproximadamente 38 años atrás. Y hoy quiero contarles cómo ha ido evolucionando los lenguajes de programación, los entornos de desarrollo y todos los lenguajes de programación que yo he conocido, sea de manera profesional, sea de manera académica o sea de manera autodidacta. Soy Lenin Carvajulca y esto es Expertec. Vamos a verlo. Con este video iniciamos una nueva lista de reproducción que va a estar relacionado con temas de retrospectiva. Cosas que yo voy a poder contarles de mi experiencia de 38 años en el mundo de la programación y de las computadoras. Por razones de tiempo, esta parte del lenguaje de programación vamos a dividirla en 2 o 3 partes. Aún no sé cuánto tiempo va a demorar. Es que 38 años de experiencia no pueden plasmarse en un solo video. La presentación de los lenguajes de programación que conozco lo voy a hacer del más reciente al más antiguo. ¿Ok? Entonces comencemos con ello. Y bien, ya estamos aquí. Vean esto. A lo largo de mis 38 años de experiencia he logrado conocer todos estos lenguajes de programación. Ojo que no estoy diciendo que soy un experto en ellos, ni mucho menos, pero he trabajado con ellos y he desarrollado algunos programas y en algunos casos inclusive sistemas. No pretendo tampoco que este video sea un curso de programación en todos estos lenguajes de programación. Ni hablar, no alcanzaría el tiempo. Vamos a comenzar a revisarlos. Turbo C. Hace 32 años. Este era un sistema similar al Turbo Pascal que habíamos comentado anteriormente, que incluía ya un compilador y también un entorno de desarrollo, un IDE, pero basado en DOS. Este lenguaje de programación fue mi primera experiencia con un lenguaje de tipo estructurado y se cargaba también desde disquete. Lo usé solamente de manera académica en aquella época, era estudiante, y siempre recuerdo el curso de sistemas operativos donde tuvimos que utilizarlo. Y fue una experiencia bastante buena, con varias anécdotas que tal vez en algún otro momento pueda contarlo sobre el uso de este lenguaje de programación y cómo lo tuvimos que aprender. Yo para esa época ya programaba, pero no conocía todavía los lenguajes estructurados, ¿no? Como he puesto acá, fue mi primera experiencia este lenguaje de programación. Y tuvimos que desarrollar ahí los trabajos justamente del curso de sistemas operativos. Lenguaje ensamblador o lenguaje assembler. Mi primera experiencia con este lenguaje data de hace 33 años, el año 1989, cuando recién estaba en la universidad. Este lenguaje no tenía un entorno de desarrollo propio. Por aquella época ya están viendo que todo se cargaba desde disquete. Como digo, lo he usado solamente de manera académica en el curso de lenguaje de programación. Y más que todo también lo conozco de manera teórica más que práctica. No era sencillo en esa época hacer programas o programar con estos lenguajes. ¿No? Para quienes han encontrado información acerca del lenguaje ensamblador, este es un lenguaje de muy bajo nivel, o sea que se encuentra casi a nivel del lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es el lenguaje binario, ¿no? Unos y ceros. Este está un poquito más arriba nada más, porque las sentencias que tiene están muy ligadas a los registros, a los espacios de memoria, a los puertos del hardware propiamente dicho.
y es bastante tedioso y complicado programar en este lenguaje de programación, pero es bueno conocerlo al menos de manera teórica. Vamos a ir ahora a hace 37 años, en el año 1985. Yo estaba en el colegio todavía en esa época, y este es mi primer lenguaje de programación propiamente dicho. En este lenguaje de programación yo fui autodidacta y creo que ha sido el punto de origen de mi pasión por la programación. Este lenguaje de programación se cargaba predeterminadamente desde la ROM de las computadoras de aquella época, que no eran PCs, no era una PC ni era una laptop, sino eran computadores propietarios que las distintas marcas que competían por el mercado en aquella época las fabricaban. Yo tuve una Tandy Radio Shack Color Computer 2 con 64 KB de memoria, ¿no? Veanlo bien, 64 KB de memoria. Ni 1 giga, ni 1 tera, ni nada, 64 KB de memoria. Y de esos 64 KB de memoria, una parte estaba ocupada por el pseudo sistema operativo que cargaba cuando se prendía la máquina. Este lenguaje es un lenguaje de tipo interpretado, o sea, no tenía un compilador ni un enlazador. Simplemente cuando tú prendías el computador, en la pantalla directamente te aparecía ya BASIC y aparecía el cursor ahí para uno comenzar a programar o escribir comandos. Y eso era básicamente lo que era un computador en ese época. Bastante se utilizaban los computadores para juegos, ¿no? Tipo el Atari, deben haber escuchado de Atari, con cartuchos o con juegos que venían en disquete. Y el computador básicamente era un teclado que tenía una tarjeta madre con el procesador, bueno, y los componentes básicos para conectar ese teclado a un televisor. No había monitores, o sea, sí habían monitores, pero los computadores de aquella época, como eran caseros, estaban diseñados para que puedan ser conectados a un televisor. Entonces nosotros íbamos y lo conectábamos al televisor, y ahí nosotros practicábamos programación y jugábamos también, porque lo principal pues en esa época también eran los juegos. Este lenguaje de programación no es estructurado, sino está basado en codificar con números de línea. Uno, para codificar un programa, tenía que poner un número a la línea, a la sentencia, y escribir el comando. Por ejemplo, CLS significa Clear Screen, es limpiar la pantalla. Y acá, por ejemplo, pongo print, significa imprimir, el típico hola mundo. Luego ponía el comando run y el intérprete comenzaba a ejecutar línea por línea en el orden que nosotros lo hemos puesto. Primero limpiaba la pantalla y luego imprimía este mensaje en la misma. Hicimos un programa en BASIC. Los números de línea que colocaba acá no son obligatorios, sino que por buena práctica se hacían de 10 en 10, porque si más adelante era necesario introducir acá una nueva sentencia, le podías poner por ejemplo 15 y no tenías que estar renombrando todas tus sentencias. Imagínate que tuvieras 100 sentencias del 1 al 100 correlativo y tendrías que insertar una por allí. Te tendrías que poner a reenumerar todas tus otras sentencias. Increíble, pero cierto. Así era. Entonces eso está relacionado con los números de línea. Este lenguaje vino en el primer computador que yo tuve, como ya lo había mencionado, ¿no? El Tandy Radio Shack. Por eso probablemente el lenguaje BASIC yo le tengo bastante cariño. Por eso luego usé el Visual Basic 6 y posteriormente utilicé el Visual Basic.net.
que hasta ahora lo utilizo en algunos casos, ¿no? En este lenguaje y en esta computadora yo programé algunos juegos, pero juegos relativamente sencillos que eran basados en texto. La parte gráfica de estas computadoras era bastante pobre y era bastante compleja también de utilizar. Yo recuerdo que estuve programando un juego de tipo laberintos, pero no me alcanzó la memoria para terminarlo, ¿no? En determinado momento ya no pude seguir codificando, ya no pude terminar el programa. Increíble, ¿no? Parece increíble ahora esto. Ahora tenemos almacenamiento casi ilimitado. En aquella época también, si tú querías grabar tus programas, tenías que comprar aparte una disquetera, la cual se conectaba al computador y ahí podías tú utilizar tus disquetes. Yo tengo todavía la computadora y está operativa. Estoy pensando en un momento más adelante hacer un video también donde muestre yo esta computadora y haga una demostración de programación y de los juegos que aún funcionan en este equipo. Ya eso lo tengo ahí anotado para hacer un video más adelante sobre esto. ¿Qué les parece hasta acá? Algunas cosas parecen increíbles, pero yo las he vivido y ya están pues en la historia de la programación y de los lenguajes de programación. Ya estamos casi finalizando y vamos a ver a continuación el primer lenguaje de programación con el cual yo tuve contacto. Probablemente si han escuchado de él. Es el lenguaje Logo. Es del año 84, fue mi primer contacto, fíjense, hace 38 años. Y el logo de este lenguaje Logo justamente es una tortuguita, que era el cursor, ¿no? Que se veía, yo lo recuerdo de esta forma, el cursor en la pantalla del computador. Este lenguaje es un lenguaje funcional y estructurado a la vez. Funcional porque en una línea de comandos nosotros escribíamos el comando y la tortuga o el cursor respondía a él. Por ejemplo, si yo escribía acá fd 50 y le daba enter, la tortuga se desplazaba 50 pasos, digamos que son 50 píxeles, y dibujaba allí una línea. Luego yo podría escribir otro comando, a ver si no me equivoco, era lf, y acá ponía por ejemplo 45. lf significa left, o sea, moverse hacia la izquierda. Entonces la tortuga o el cursor, y esto es el ángulo, ¿no? 45 grados, se movía 45 grados hacia la izquierda. Y si yo nuevamente ahí escribía por ejemplo fd 50, se desplazaba 50 pasos hacia adelante y dibujaba ahí una línea. Básicamente eso es lo que yo conocí en aquella época del lenguaje Logo. La parte estructurada no la impartieron en el curso, esto yo lo llevé en una academia. No lo impartieron porque, no sé, probablemente en aquella época los profesores lo único que sabían también era mover la tortuga, y nosotros como éramos niños pues con eso nos entretenían, ¿no? Pero este fue mi primer contacto con un lenguaje de programación y con un computador en aquella época. Como ya dije acá en la academia, básicamente era para dibujar y pintar. La tortuguita era el cursor, ya les había mostrado, y este también se cargaba de disquete y en un entorno de DOS, pero tenía un pequeño entorno gráfico, porque como hemos visto acá,
era básicamente para dibujar y pintar, y eso con texto no es posible hacerlo. Bueno, ya hemos llegado hasta el final de esta serie de videos, con un recorrido de 38 años hacia atrás en el tiempo, hablando acerca de los lenguajes de programación que yo como experiencia los he usado. Como vuelvo a repetir, yo no soy experto en todos estos lenguajes de programación, pero en algún momento de mi experiencia, sea académica o profesional, he tenido que utilizarlos. Bueno, me gustaría que ustedes también en los comentarios puedan contarme cuáles de estos lenguajes de programación conocen, o probablemente conocen algunos otros más, y nos cuenten sus experiencias. No olviden suscribirse al canal, darle like a los videos y activen la campanita para que tengan notificaciones de los nuevos videos que vamos a publicar. Nos vemos, hasta pronto.